Buenas tardes, somos el grupo número 9 y nuestro grupo se encuentra conformado por Laura Cardona, Laura Viviana Ocampo y quien les habla María Alejandra Daza. A nuestro grupo le corresponde hablar del tema de la depresión. La depresión es una enfermedad grave, ¿sí? Es una enfermedad que es muy común, ¿sí? Esta enfermedad afecta a la persona tanto física como mentalmente, ¿sí? Lo que hace es que provoca unos deseos negativos que hacen que la persona pierda interés en las actividades que ha venido desempeñando normalmente. Bueno, desde la parte organizacional se encuentra que hay muchas falencias, ¿sí? En cuanto a que no hay programas de prevención para sus empleados que les permitan afrontar de una mejor manera estas situaciones. Es muy importante tener en cuenta a la hora de analizar un caso de depresión el por qué se está presentando la sintomatología, ¿sí? ¿Qué está desencadenando estos episodios? Es normal que las personas en algún momento de nuestras vidas sintamos tristeza, ¿sí? Porque hay eventos que así lo generan, este sentimiento, como decir un duelo, un divorcio, ¿sí? Una situación difícil en la familia. Entonces es muy importante que se tengan en cuenta si hay motivos de peso para que la persona esté triste o si simplemente es un sentimiento que no le encuentra razón o justificación. También se debe descartar si la persona es consumidora de alguna sustancia tóxica o fármacos, ya que el abuso o la abstinencia de estos consumos hacen que la persona pueda desencadenar trastornos del ánimo. La depresión y el trabajo. Estos dos factores se encuentran muy ligados, ¿sí? Teniendo en cuenta que el empleo es algo que nos genera seguridad, ¿sí? Nos genera satisfacción propia, profesional, ¿sí? Nos permite desarrollar nuestras competencias, sentirnos útiles, nos sirve en nuestra autoeficacia, influye en nuestro autoestima, facilita la interacción, ¿sí? Las relaciones sociales. Es algo que está estructurado en nuestra vida, ¿sí? Hace parte de nuestra identidad. Bueno, también se encuentra que la depresión es una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo, ¿sí? Según investigaciones se estima que más o menos un 20% de las personas sufren depresión alguna vez en su vida. Los efectos de la depresión de una persona en su trabajo. Bueno, como ya habíamos dicho, la depresión es una enfermedad que lleva a las personas a tener sentimientos negativos, ¿sí? Las personas se aíslan, se sienten inútiles. Una persona que está deprimida ya no va a dar el mismo rendimiento que daba antes. Son personas que tienen cambios de humor, son más irritables, son conflictivas, sí, entonces esto hace que desmejoren las realizaciones de sus tareas, ¿sí? Incrementan los conflictos interpersonales y pues llevan a conductas de aislamiento. Según Coyne, en un estudio que él realizaba, decía que las personas depresivas inducen sentimientos negativos en cuanto a las personas que se encuentran en su entorno, ¿sí? Esto quiere decir que el grupo de personas con las que trabajan los evalúan como personas negativas, personas deprimentes, ¿sí? Personas que son conflictivas, ¿sí? Por tanto, esto hace que la persona aumente su deseo de abandono y tenga conductas de ausentismo. Bueno, los factores psicosociales del trabajo y la depresión. Con frecuencia el estrés laboral está relacionado directamente con síntomas o trastornos depresivos, ¿sí? Como bien sabemos, hoy en día las empresas trabajan a un ritmo acelerado, la mayoría de las empresas trabajan bajo presión, ¿sí? Entonces, esto lo que puede hacer es que los profesionales se sientan de pronto abrumados, estresados, ¿sí? Y esto lleva a que tengan unos episodios de depresión. También se encuentra que los profesionales de carácter más autónomo, ¿sí? Tienden a tener un índice de suicidio menos elevado, ¿sí? Eh, como lo son los ingenieros, los arquitectos y aquellos profesionales que requieren de más
concentración en su trabajo, que tienen más estrés, que están trabajando con más presión, presentan un alto nivel de suicidio, ¿sí? Como lo son los enfermeros, los médicos, ya que su campo laboral pues está muy relacionado con este tipo de situaciones. Eh, También se ha encontrado que una de las causas por las que las personas se deprimen son las personas que están previas a jubilarse, ¿sí? En muchas ocasiones estas personas han pasado toda su vida en un trabajo, ¿sí? Todos los días haciendo lo mismo, con sus compañeros de trabajo, son como su familia, ¿sí? Entonces el hecho de pensar de que ya no voy a volver aquí, este que era mi segundo hogar, yo qué voy a hacer, me voy a sentir inútil, bueno, me levanto y qué hago. Entonces son cuestiones que generan estrés en esas personas, ¿sí? Por tanto es importante que las empresas eh, les hagan un acompañamiento a estas personas para que puedan afrontar de una mejor manera esta situación. Bueno, a continuación doy paso a mi compañera Laura Cardona que les seguirá hablando de los tipos de depresión. Buenas noches, en este caso les vamos a hablar sobre algunos de los tipos de trastornos depresivos que encontramos en el artículo que nos correspondió. Encontramos el trastorno depresivo mayor, es un síndrome de intensidad significativa capaz de alterar la percepción de la salud de la persona afectada e interferir en sus actividades diarias. Tener en cuenta que el nombre mayor no quiere decir que sea necesariamente de gravedad máxima, pues los episodios depresivos más frecuentes son de una intensidad moderada y el paciente puede mantener de una manera parcial su actividad habitual, aún sabiendo que está presentando un gran sufrimiento personal. Para el diagnóstico de este trastorno debemos tener en cuenta los criterios del DSM-5, el cual nos dice que debe cumplir mínimo 5 para poder diagnosticar este trastorno, entre los que están anorexia y adelgazamiento, insomnio o hipersomnia, pérdida de la energía o fatiga, sentimientos de inutilidad, ideas de muerte o suicidio. Entre las causas podemos encontrar factores de riesgo genéticos, neurobiológicos, socioambientales y propios del desarrollo de cada persona. Un gran índice de las personas que presentan depresión mayor manifiestan haber sufrido maltrato en su infancia y en las mujeres podemos encontrar que han sido abusadas sexualmente. Entre los efectos y el reconocimiento en el trabajo, el trastorno afecta significativamente los empleados y las organizaciones. Cuando el trastorno comienza, la persona presenta síntomas muy leves. La persona está distraída y comete muchos errores con frecuencia. El tratamiento está basado básicamente en la utilización de antidepresivos en situaciones graves y psicóticas con riesgo de suicidio, y cuando existan otras patologías, pues se requiere de intervenciones mayores terapéuticas. La reincorporación laboral depende del grado del daño que tenga la persona y se considera que más o menos el 80% de estas personas que han sufrido este trastorno pueden reincorporarse normalmente a sus actividades laborales después de 3 meses más o menos. Bueno, seguimos con la distimia. La distimia se relaciona con varios tipos de trastornos neuróticos de personalidad, teniendo en cuenta que todas las situaciones ambientales estresantes afectan. En este caso vamos a relacionar la distimia con todos los factores estresantes que hayan en el entorno. Tiende a agravarse por la ineficacia de los mecanismos de afrontamiento del estrés y el impacto de las situaciones conflictivas que se presenten. Entre las causas podemos encontrar depresiones leves y moderadas, podemos asociarlo con varios tipos de trastornos neuróticos de personalidad que junto con situaciones estresantes dan lugar a cuadros depresivos. Efectos y reconocimiento del trabajo. La distimia puede manifestarse con quejas físicas y bajas médicas excesivas, eso quiere decir periodos prolongados de incapacidades. Con frecuencia se confunde la tristeza normal o el carácter habitual de la persona. El trabajador con distimia puede sentirse muy sobrecargado de trabajo. En cuanto a la orientación, se debe establecer una relación y hacer una confrontación adecuada, disposición de escucha, expresión de apoyo, ayuda profesional. En el tratamiento se recomiendan sesiones de psicoterapia semanal y un tratamiento con antidepresivos como lo son inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, de la recaptación de serotonina como primera lección.
Mantener la flexibilidad necesaria para su seguimiento en la incorporación a la empresa. Será necesario el entrenamiento y el control de los posibles estresores laborales. Vamos a continuar con el trastorno bipolar. Lo mismo, este se debe diagnosticar según criterios del DSM-5. Podemos encontrar la coexistencia, debe presentar coexistencia de episodios maníacos, hipomaníacos o estados mixtos, como también presencia de episodios depresivos mayores, que fueron los que hablamos inicialmente. Se puede clasificar en trastorno bipolar 1, 2 y trastorno ciclotímico. El trastorno bipolar 1 es uno o más episodios maníacos o mixtos junto con episodios depresivos mayores. El trastorno bipolar 2, uno o más episodios depresivos mayores junto al menos un episodio maníaco. Y el trastorno ciclotímico se caracteriza por más de 2 años, de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. Se tarda más o menos unos 10 años para que se pueda diagnosticar a un paciente con trastorno bipolar y aparece más o menos entre los 20 y los 30 años. Este trastorno es una de las enfermedades más incapacitantes y la que más se relaciona con el consumo de sustancias adictivas. Efectos y reconocimiento en el trabajo. Un episodio de manía puede inquietar a los compañeros de trabajo cuando ellos lo perciben. Puede llevar a problemas interpersonales e ir desde grandiosidad extrema, violencia o rechazo de las normas. En cuanto a la orientación, cuando el comportamiento del trabajador es evidente, la empresa debe requerir una intervención, ya sea voluntaria o involuntaria, de carácter psiquiátrico. Cuando estos se recuperan, pueden reincorporarse en las actividades y rendir igual que antes, asegurándose de la toma del medicamento secuente y asistencia a psicoterapia. El tratamiento se hace con carbonato de litio de forma indefinida como primera opción para estabilizar el ánimo. Los objetivos psicoterapéuticos se dirigen a incrementar el autoconocimiento, aprendizaje de estrategias, psicoeducación sobre el trastorno y prevención de consecuencias. Esto quiere decir que tenemos que dar a conocer al paciente las, las manifestaciones que él puede tener cuando se empiecen a presentar síntomas de este tipo de trastornos. Hay que hacerle como enseñarle a él a vivir con este trastorno y a que conozca en qué momento empieza a manifestar diferente. Buenas tardes, mi nombre es Laura Viviana Ocampo. Yo continúo con la exposición de mis compañeras Laura Cardona y María Alejandra Daza. Vamos a hablar sobre el trastorno de la depresión de inicio tardío. En algunas ocasiones es confundido con problemas relacionados con aspectos evolutivos de las funciones neurovegetativas y mentales de la edad adulta que se producen en una persona. Factores de riesgo cardiovascular con deterioro cognitivo leve, afecta las funciones ejecutivas de una persona dentro de sus actividades laborales. Algunas causas pueden ser los factores biológicos, severidad del daño vascular cerebral, participa la regulación del humor, la hipertensión arterial y la vulnerabilidad genética, antecedentes familiares de arteriosclerosis. Factores psicosociales, exposición a mayor número de acontecimientos vitales estresantes e inadecuados, en este caso dentro del campo laboral, y el no tener mecanismos de afrontamiento al estrés para poder darles un control. Insuficiencia del soporte psicosocial, de recursos económicos y aislamiento social y elevado neuroticismo. Los efectos, reconocimiento en el trabajo y orientación requieren su detención temprana y un tratamiento eficaz para la prevención de posibles complicaciones como el suicidio. En este caso es importante el seguimiento de todos los colaboradores para que no presenten, para no llegar hasta tal punto como en el caso del suicidio. La orientación. Es especialmente importante la evaluación médica y el despistaje precoz de varias enfermedades asociadas,
como son frecuentemente la hipertensión arterial, diabetes y síndrome de apnea del sueño. Por eso a este tipo de enfermedades me refiero que se debe tener un seguimiento en los colaboradores para evitar. En el tratamiento es importante los antidepresivos porque afectan directamente las funciones ejecutivas de la persona, y para la reincorporación laboral se demora menos en pacientes de menor edad y con frecuencia está condicionada por limitaciones cognitivas y deterioro intelectual. Es importante pues que la persona tenga cambios positivos, presente cambios positivos para esta reincorporación. Seguimos con el trastorno adaptativo, algunos criterios de diagnóstico. Es un trastorno del estado de ánimo, síntomas emocionales o conductuales dentro de 3 meses después de que suceda determinado factor estresante, sufrir más estrés del que se esperaría, provocando el deterioro significativo en la actividad sociolaboral y la salud de la persona. Las causas, en este caso, pues existen diversos detonantes los cuales pueden generar en una persona, como el excesivo, que causen excesivo a nivel personal, que causen estrés excesivo a nivel personal. Pues digamos que en este caso pueden ser todo el ambiente laboral, el exceso de actividades laborales en una persona, episodios de violencia, situaciones de acoso laboral o abuso emocional, cambio de trabajo o pérdida del mismo, un desgaste profesional o cualquier situación que pueda presentarse exterior a ella. Efectos y reconocimiento en el trabajo. Malestar o deterioro de la actividad, disminución del rendimiento en el trabajo, como la motivación, o sea, todas este tipo de situaciones se vinculan a que la persona tenga una reducción notoria en sus actividades laborales, pérdida de expectativas o de la ilusión en el trabajo. Gestión y orientación. Puede ser necesario una reestructuración de puesto de trabajo o una reubicación de la persona que la separe temporalmente del foco estresor que se puede identificar durante el seguimiento. El tratamiento, intervenciones psicoterapéuticas para el aprendizaje y la reducción del estrés, afrontamiento del mismo, ajuste de las expectativas profesionales y técnicas para mejorar la autoestima. Tiene que ver mucho con el autocontrol de la persona. Y en la reincorporación laboral, la evolución en adultos es buena, pero en personas jóvenes, especialmente en adolescentes, es predictor de otros trastornos psiquiátricos. De igual forma, en los jóvenes pues también pueden presentarse otro tipo de situaciones que puedan ser estresores para las personas. El caso es trabajar fuertemente con los adolescentes y con las personas que presenten este trastorno para el autocontrol. Muchísimas gracias.